Buenas, para mí Mario Mata y para DSM Nutritional Products es un gusto darles la bienvenida a este webinar Perspectivas Económicas para el sector avícola en Latinoamérica. Con la pandemia por el COVID-19 vinieron cambios en las dinámicas familiares, personales y laborales. La pandemia afectará la economía mundial directamente sobre la producción, producirá trastornos en la cadena de suministros y en el mercado. Por su impacto en las diferentes empresas y mercados financieros, habrá medidas que impactarán mayormente en la población. El sector avícola también se verá afectado debido a estas restricciones que se han tomado para contener la expansión de la enfermedad. Y con esto vamos a entrar a la presentación del expositor del día de hoy, don Luis Mesalles. Don Luis Mesalles es economista, tiene una maestría y un doctorado de la Universidad de Ohio y es un economista de mucha experiencia y trayectoria en el sector. Y los dejo con don Luis. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a DSM por la invitación a compartir un rato con ustedes sobre lo que hemos denominado las perspectivas económicas para el sector avícola en Latinoamérica. Quisiera hoy centrarme en el siguiente esquema de presentación. Por un lado, obviamente tenemos una pandemia que ha afectado fuertemente al mundo, y Latinoamérica no es la excepción. Entonces, cualquier perspectiva que uno quiera hablar sobre lo que vaya a pasar en términos económicos, tiene que estar muy claro de qué es lo que está pasando en términos de la pandemia. La mayoría de los países han tomado medidas de contención sanitaria y eso tiene efectos sobre la economía que me gustaría analizar, y son efectos que difieren de país en país, pero en términos generales hay un patrón que afecta a través de la manera en que los consumidores se comportan y la manera en que los productores se comportan, y eso tiene un efecto sobre la microeconomía, sobre cómo se comporta cada agente económico, sino también sobre macroeconómicamente tiene un efecto. Y esa conducta de los consumidores pues analizaremos de alguna manera, porque el qué, el cómo y para quién producir ha cambiado y seguirá cambiando. Todavía no tenemos claro cómo, pero por lo menos las perspectivas de lo que pueda ser el sector Latinoamérica van a estar muy en función de cómo cambian esas decisiones de los agentes económicos. Y obviamente entonces analizamos el impacto sobre la industria avícola. Y termino con algunas filminas de qué pienso yo que puede seguir hacia adelante, tanto para Latinoamérica como para el sector avícola. Si uno ve los números de la pandemia, obviamente son números que impactan. Estos números cambian de día a día, por lo menos a finales de la semana pasada, cuando terminé de preparar esta presentación, habían 17 millones de casos positivos por COVID-19. Y más o menos 669,000 personas muertas. Al día de hoy que revisé, ya vamos por 18,5 millones en todo el mundo de casos confirmados y más de 700,000 muertes, lamentables muertes que se han dado. Y si uno ve la curva de la izquierda, que es el número de casos nuevos, sigue en aumento, y el número de muertes, que es en la derecha, se da en el orden de varios miles diarios, o sea que sí ha tenido un impacto importante. Habrá gente que lo minimiza y dice, bueno, es un porcentaje relativamente pequeño de la población, pero sí hay un grado de letalidad bastante fuerte, y sobre todo al ser un virus que no es tan conocido, las reacciones de muchos países en términos de salud y en términos de economía han sido diferentes y han sido casi que a prueba y error, y obviamente eso tiene un impacto importante. En Latinoamérica, obviamente el impacto ha sido importante. Brasil, que es el país pues, con más población, ha tenido una gran cantidad de muertes, pero de ahí para abajo
México, Perú, Chile, etcétera, todos los países han tenido un impacto en número de casos y en número de muertes, por lo menos a lo que era la semana pasada, con una gran cantidad de muertes en los diferentes países. O sea que sí ha tenido un impacto. Latinoamérica tal vez entró un poco más tarde en esa curva ascendente. Al principio fuimos menos afectados, pero al fin y al cabo el comportamiento en casi todos los países del mundo ha sido similar, de una parte inicial más baja, y conforme va avanzando el tiempo, en la mayoría de los casos los contagios han ido aumentando de manera casi que exponencial. Las reacciones de la mayoría de las autoridades en diferentes países han llevado la estrategia de contención de la enfermedad, intentando aplacar la curva de casos clínicos o casos médicos que se dan, para evitar la saturación de los servicios hospitalarios, servicios médicos, servicios de salud en general. Y en este gráfico un poco lo que trata de explicar que conforme, si no se hace absolutamente nada, muy probablemente lo que suceda en el país es la línea roja que va hacia arriba, que es el número de casos nuevos que pueden haber sin políticas de contención, donde entonces suben muy rápidamente, pero si se hacen medidas de contención, restricción a la movilidad de las personas, restricción a los comercios que pueden estar abiertos o a las industrias que pueden estar abiertas, ese tipo de medidas de contención, lo que provoca es bajar el número de casos, que es la línea azul que vemos en la parte de arriba del gráfico, y alarga un poco la aparición de nuevos casos, como decía antes, para tratar de permitir que la capacidad sanitaria del país pueda atender el número de casos que se está dando. Pero si uno lo traduce esto a efectos económicos, es el espejo que se ve hacia abajo, que la línea roja sin medidas de contención tiene un impacto de casos mucho más altos, pero un impacto recesivo, digámoslo así, de menos crecimiento económico, más tenue, ¿verdad? Entre más fuertes sean las medidas de contención, más se aplana la curva azul que vemos arriba, pero más fuerte es la caída en términos económicos hacia abajo, en la parte del gráfico hacia abajo. Entonces, sí hay un contraste entre medidas de contención y medidas de corte económico que de alguna manera u otra tienen un efecto sobre la economía. Y entonces, esta pandemia, de la manera que ha actuado sobre la economía, es que primero hay un efecto de oferta, donde entonces las autoridades de los países restringen y ponen medidas de contención, y aunque la gente quiera gastar, no puede porque las autoridades no se lo permiten. Le dicen, se cierra este negocio, usted no puede venir aquí a comprar, se cierra este servicio y aquí usted no puede llegar a tener disponibilidad del servicio. Y eso ha provocado a nivel mundial y a nivel local en la mayoría de los países disrupciones en las cadenas de valor, sobre todo a través de la logística, ¿verdad? Que si en muchos casos muchos productores que aunque quieren vender, pero bueno, no tienen, no les permiten por un lado, o les han interrumpido la cadena de logística y no pueden comprar ya sea materias primas o bienes intermedios, y entonces hay menos oferta en el mercado, ¿verdad? Igual con cierre de negocios, ya sea restaurantes, cines, comercios, etcétera, que no permiten que puedan vender. Pero eso luego se transforma en un efecto tipo demanda, porque en el tanto se cierran negocios, empresas que no pueden trabajar porque no pueden ofrecer su producto por las restricciones sanitarias, entonces o no le pagan su salario, al salario a sus trabajadores porque los suspenden temporalmente, o los despiden o los mandan a la casa en vacaciones. El aumento de desempleo que ha habido en la mayoría de los países y la caída de ingresos de la gente hace que entonces la gente después ya no puede gastar porque no tiene
dinero disponible, y en ese sentido se convierte entonces en un efecto de demanda que va por encima del efecto de oferta. Pero luego de ahí vienen los efectos sobre los problemas fiscales y problemas financieros. En el tanto, los gobiernos, por un lado, tienen que gastar más dinero en atender la pandemia, más gasto en salud. De alguna manera, casi todos los países han tomado medidas de ayuda social para socorrer a la gente que se ha quedado sin ingreso o con menos ingreso. Y por otro lado, los gobiernos también tienen menos ingreso, porque si la gente no trabaja, si las empresas no venden, los gobiernos no recaudan impuestos. Entonces, obviamente, más gasto por un lado y menos ingreso por impuestos por el otro lado hace que sus déficits sean mucho más altos. Los gobiernos tienen que recurrir a más endeudamiento, y en los casos en que no ha habido posibilidades de más endeudamiento, pues tienen que limitar sus gastos de alguna manera. Entonces se convierte en un problema fiscal y de deuda para la mayoría de los países. Los bancos también empiezan a tener problemas, porque entonces sus clientes no pueden pagar los créditos. Los bancos entonces tienen problemas para recuperar ese dinero, pero además los depositantes de los bancos, de las instituciones financieras, empiezan también a ponerse nerviosos y buscan dónde tener otro lugar más seguro que un banco, que podría entrar en problemas, y eso hace que algunas instituciones hayan entrado en problemas de liquidez. Todavía eso no se ha visto de manera importante, por dicha, pero sí es un efecto que a los bancos los tiene muy nerviosos, y por lo tanto también entonces detienden el desembolso de nuevos créditos, esperando, como aquí tenemos una expresión en Costa Rica, se dice esperando a que se aclaren los nublados del día. Con el cielo tan nublado, los banqueros no se atreven a prestar, y eso causa un problema pues financiero sobre la economía. Más endeudamiento hace que entonces también muchos bancos centrales hayan recurrido a más emisión de dinero, que en estos casos no se traduce en más inflación porque hay poca demanda, pero que sí es claro que hay mucho más dinero circulando en las calles. Si esto se agrava mucho más después del problema de oferta, que se traduce en problema de demanda, que se traduce en problemas fiscales y financieros, vienen los problemas sociales y políticos. En el tanto, la gente está disconforme, está descontenta, no puede trabajar, no recibe ingresos, no puede gastar, la ayuda que le puedan dar los gobiernos no es suficiente, y entonces se puede empezar amagos de violencia, inseguridad o amagos de descontento social, que puede hacer que algunos regímenes políticos no sobrevivan a este tipo de presiones, y eso obviamente es algo que hay que tenerle muchísima atención. No hemos llegado a eso, yo creo, en los países de Latinoamérica, pero con nuestro historial yo creo que es algo que hay que ponerle mucha atención. El índice, bueno, este gráfico lo que dice es un índice de severidad de las restricciones sanitarias que está inversamente relacionado con los índices de compra de algunos países. Si ustedes ven, la línea punteada es en cada país es la severidad de las restricciones, y entre más severas sean las restricciones, más cae la economía o más caen las compras, que es en la parte de arriba. Y eso pasa en todos los países, en mayor o menor grado se ha visto este tipo de restricción. Hay otro indicador que me parece muy interesante, que es el Google Mobility Index, ¿verdad? Es el índice de movilidad, que lo que trata de medir es cómo se está moviendo la gente hacia, ahí no se ve muy bien, pero la primera es tiendas y comercio, el segundo supermercados y farmacia, el tercero son lugares de trabajo, y el cuarto son zonas residenciales, el cuarto grupo. Y si ustedes ven, la gente está para Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala y Costa Rica, en mayor o menor grado en estos países de esta muestra, lo que dice es que la gente está yendo menos a tiendas y comercios, tiendas y cines, está yendo menos a supermercados y farmacias, aunque es menos el impacto que el anterior, pero igual se da un impacto. Está yendo menos al trabajo y está yendo más a la casa, y esto tiene que ver con que la gente sí se mueve mucho menos, no va tanto a compras, no está yendo a trabajar y está haciendo un poco más probablemente de teletrabajo, ¿verdad? Vean que las caídas van a lugares de tiendas entre
entre 35 y casi 70% de caídas. Me llama la atención de que mi país, Costa Rica, es de los que más está cayendo la movilidad. Significa que de alguna manera las medidas de contención o la disciplina de la gente es más fuerte que en otros países, y eso se nota en este indicador. El consumidor, el cliente, tiene diferentes, o sea, va modificando sus patrones de consumo, y en esto que sacó Nielsen hace unas semanas, ve cómo la gente tiene, en esta pandemia, tiene diferentes etapas de cambios en su consumo, donde primero lo que va es, hace unas compras proactivas para la salud. Donde salió lo de la pandemia, la gente empieza a decir, uy, aquí hay algo raro que va a pasar, entonces empieza a comprar un poco más de productos de la salud. Luego empieza a ser más reactivo y empieza ya bueno, es que me dijeron que tal cosa, va y compra una cosa, compra la otra, de acuerdo a lo que le va faltando. En una siguiente etapa lo que empiezan a decir, no, esto se va a poner complicado, hay un posible cierre de negocios, y lo que hacen es llenar la despensa, empiezan a hacer compras muy fuertes para llenar su despensa. Y una vez que pasa ese susto, entonces ya la gente se empieza a preparar para la vida en cuarentena, lo que hemos llamado la cuarentena, donde la gente entonces está guardada en la casa, cambia sus patrones de consumo porque está metido en la casa, tal vez entonces come diferente, compra cosas diferentes, compra más de unas cosas, compra menos de otras. Y bueno, y luego de que pasa esa primera etapa, entonces empieza con una vida más restringida, y hasta que eventualmente llega a una vida mucho más normal. Si uno ve diferentes cifras, estos son para las primeras semanas de la pandemia, la semana 11, 12, 13, 14 y 15 del año, que es a principios, finales de febrero, principios de marzo hasta abril. Hubo una semana pico de compras en las semanas 11 y 12 en casi todos los países, por lo menos los que están mostrados ahí, como México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, y bueno, y Italia y España. O sea, parecido también, donde la gente lo que hizo en esas semanas fue ir como locos al supermercado, comprar, sobre todo lo que compraron fue mucho papel higiénico, pensando que se iba a acabar. Curiosamente, la gente llenó sus despensas, lo que decíamos, preparándose para la pandemia, y luego cuando ya se queda solo en la casa, el patrón de consumo volvió a regresar. Y más bien por ahí de la semana 16, 17, lo que estaban haciendo la gente es volver a llenar la despensa, porque ya se les había acabado lo que habían comprado inicialmente. Y entonces esos ciclos de sube y baja han tenido efectos sobre, digamos, las ventas en los comercios, y yo creo que eso es algo que hay que entenderlo, porque ese tipo de cambios va a seguir sucediendo. Ahora bien, el efecto sobre las personas iguales es de manera diferenciada. Uno habla aquí en términos muy generales, pero está claro que los trabajos que más han desaparecido son de los trabajadores menos calificados, tipo construcción, tipo comercio. Tal vez la parte agropecuaria es la excepción, pero eso hace que el nivel de desempleo tienda a ser más alto en la gente menos capacitada, en la gente que tiene menos recursos, y por lo tanto un impacto social, como decíamos antes, importante. Lo otro es que las medidas de contención no funcionan igual para todos, porque no todas las personas tienen la capacidad para almacenar alimentos o comprar artículos de higiene básicos, porque tienen el ingreso muy limitado. Entonces eso de comprar mucho papel higiénico o ir a comprar mucho alimento para guardar, no todas las personas lo pueden hacer, y eso obviamente entonces tiene efectos importantes. De ahí que la estrategia de quédate en casa, o el hashtag quédate en casa, que se puso muy de moda, sobre todo al principio, y bueno, y se sigue aplicando, no funciona igual para todos, ¿verdad? Muchos de las personas que les dicen quédate en casa no se pueden quedar porque tienen que salir a buscar el sustento para su trabajo. Las condiciones en su vivienda tampoco son aptas, no tienen un refrigerador para guardar comida por varios días. Además se encuentran probablemente en condiciones de hacinamiento, y hace que ese distanciamiento social que muchas autoridades pretenden cuando le dicen a uno quédate en casa,
en estos casos no se dan. En Costa Rica lo hemos visto, digamos, y bueno, en muchos países de Latinoamérica también se repite, donde muchas veces gente, y sobre todo migrantes hacia las ciudades o migrantes de otros países, viven en lo que se llaman cuarterías. Son básicamente cuartos pequeños, muy pequeños, y vive mucha gente de diferentes orígenes, entonces eso hace que el distanciamiento social sea muy difícil. Y ante el llamado de muchas autoridades decir, bueno, hagan teletrabajo, pues obviamente no todos pueden hacer teletrabajo. Bueno, en el campo avícola hay muchísimo que hay que hacer en el campo, precisamente, y el teletrabajo no funciona, pero además hay otras que no todas las personas tienen condición de hacer teletrabajo desde el punto de vista de acceso a tecnología. Esta es una encuesta, unos datos de Statista, que dice qué porcentaje de personas en Latinoamérica tiene posibilidad de trabajar de manera remota para diferentes países. Y donde más tienen, que es en Colombia, es como el 40 y pico %, pero hay países donde menos del 30% de la población tiene acceso a teletrabajo. Entonces, estas medidas muy generales de contención, de llamar a quédate en casa, de hacer teletrabajo, pues sí, son importantes, hay que hacerlos de alguna manera, pero no son aplicables a toda la población, y eso hace que entonces el efecto económico sobre la población y la dificultad para contener a la pandemia se hacen más difíciles en estas condiciones que vemos en muchos de nuestros países. De todo esto, lo que recogemos es que definitivamente hay un efecto macroeconómico que se deriva en un menor crecimiento para todas estas economías, básicamente a nivel mundial. Si uno ve las cifras ahí para el 2020 y 2021 que proyecta tanto el FMI, el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, están diciendo que América Latina como región va a tener una tasa de decrecimiento de 5,2 en este año, y de ahí la mayoría de los países se ven todos los países se ven con tasas negativas en mayor o menor grado. Ahora, lo que hay de esto, hay dos cosas que me parece que hay que llamar la atención. Uno es que estas cifras han venido cambiando mes a mes conforme se actualizan, ¿verdad? Y el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, conforme han venido actualizando sus proyecciones, cada vez que las actualizan ha sido hacia la baja. O sea, que cada vez que sacan nuevos números son números más malos, digámoslo así, son números de decrecimientos más fuertes, conforme se sabe más de la pandemia y conforme se ha visto que la pandemia se ha alargado más de lo que se esperaba. Lo segundo es que si ustedes ven las cifras del 2021, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional ya las tienen positivas. Y positivas en el sentido de que lo que están esperando es que esto sea una recuperación en forma de V o de V pequeña, con una caída muy fuerte en el 2020 y una recuperación fuerte en el 2021. Ahora, dos cosas de decir sobre eso. Una es que la recuperación del 2021 en términos generales es menor que la caída del 2020 en casi todos los países, por un lado, pero además es un crecimiento sobre una base más pequeña después de que cada uno de los países ha caído. Y eso lo que significa es que aún con estas proyecciones de recuperación en V, de recuperación rápida, lo que se espera es que a finales del 2021 las economías de Latinoamérica y prácticamente todo el mundo van a estar en un nivel de PIB o de Producto Interno Bruto, producción total, más baja que en el 2019. O sea que ni siquiera se va a recuperar lo del 2019. Lo otro que hay que decir de esto es que no todos coinciden en que va a ser una recuperación en forma de V, sino que hay gente que lo que está diciendo es que va a ser una recuperación en forma de logo de Nike, ese logo que está ahí a la derecha, donde hay una caída muy fuerte y una recuperación muy, muy lenta, ¿va? Y véanlo en un índice de movilidad que conseguí que es para México,
donde da básicamente esa misma figura y una caída muy fuerte y muy rápida entre marzo y abril de diferentes indicadores de movilidad, y la recuperación ha sido lenta, de manera que hoy, todavía a finales de julio, no ha recuperado, o sea, está en un indicador que es 20 o 30%, aún por debajo de la base original, ¿verdad? Y eso se nota prácticamente en casi todos los países donde aún no se ha recuperado, y va esto lento, de manera que es muy probable que la recuperación no sea tan rápida en el 2021 y veamos todavía una economía en el 2021 que vaya creciendo relativamente lenta. Otro efecto macroeconómico que hay que tomar la atención es que la mayoría de los países, la mayoría de las monedas de los países de Latinoamérica han sufrido devaluaciones fuertes, ¿verdad? Y claro, el efecto que aquí ha tenido es que la pandemia ha ralentizado el crecimiento económico o ha hecho que caigan los países en decrecimiento, menos demanda por materias primas en general, petróleo, cobre, granos, etcétera, que hace que los precios bajen, y eso en una región donde la exportación de materias primas es importante, pues hace que entonces haya menos disponibilidad de divisas y se haya devaluado. Lo otro es que pues obviamente la incertidumbre provoca una salida de capitales, huyen capitales de la región y hace que las monedas se devalúen. Y también, como esto empezó en China, pues esa mayor relación que hay en Latinoamérica en general con China hace que también las monedas tiendan a devaluarse. Ahora, no todas las monedas. Uno es el caso, por ejemplo, de Chile, donde la devaluación fue menor y más bien últimamente ha vuelto a niveles parecidos a los anteriores. Y ahí pongo Costa Rica, donde tampoco ha habido una devaluación fuerte. Y Costa Rica, porque cuando uno habla de Centroamérica, el efecto con respecto al resto de Latinoamérica es diferente. Nuestra subregión centroamericana tiene menos relación con China y más con Estados Unidos. La caída de remesas hace que haya un poco menos disponibilidad de divisas, pero eso todavía no se ha visto, esa caída de divisas. Sí ha habido una pérdida de turismo, sobre todo importante para países como República Dominicana, Costa Rica y algo Panamá. Y los precios de commodities o materias primas más bien es un efecto positivo para esta región, que es una región importadora neta de materias primas, no solo petróleo, sino granos y todo tipo de metales, lo que hace que más bien que lo que está sucediendo en la economía tenga un efecto positivo sobre el flujo de divisas y más bien hace que esas monedas entonces no hayan sufrido prácticamente devaluaciones. Y lo otro es que los mercados de capitales están menos ligados a los mercados internacionales, lo cual hace que sea menos el efecto. Ahora, lo otro es que desde el punto de vista del efecto del empleo, sí tenemos el mismo efecto que toda Latinoamérica. En el tanto ha habido una caída de consumo generalizada, algunas exportaciones se han visto afectadas y entonces eso hace que entonces sí haya un efecto sobre el empleo, igual que sucede con todo Latinoamérica, ¿verdad? Aquí vemos para Centroamérica el indicador mensual de actividad económica y vean como las cifras más actualizadas que tenemos, ya sean para abril o mayo, todos los países, tienen una caída importante. El único Nicaragua que no muestra las cifras todavía para mayo y no ha mostrado esa caída, pero los demás están en territorio negativo. Panamá siendo notoriamente el que ha tenido la caída más fuerte en actividad económica y donde probablemente sea en términos de casos y muertes por millón de habitantes el país de la región que se ha visto más afectado. Y obviamente lo que decíamos al principio, la situación fiscal se ha deteriorado. Si uno compara las cifras de mayo del 2020 contra mayo del 2019, todos los países tienen una situación de déficit más alta. El Salvador tenía un superávit a mayo del 2019 y hoy tiene un déficit, y eso significa, pues, como decíamos antes, más gasto para el fisco, menos ingresos que regresa y por lo tanto eso hace que entonces tengamos una situación donde los países, los gobiernos se tienen que endeudar mucho más fuertemente, y esos son problemas para más adelante porque eso va a significar que si bien se puede conseguir financiamiento ahora, eso habrá que pagarlo en el futuro y eso significa menos disponibilidad en el futuro para las economías. Los tipos de cambio, ya lo habíamos dicho, esto prácticamente no se mueve. El único es República Dominicana, donde el efecto turismo sí es bastante importante y ha tenido una devaluación
más fuerte que en los demás países donde sus tipos de cambio básicamente no se han movido. Y bien, pues todo este efecto microeconómico y que se traduce en efecto macroeconómico sobre Latinoamérica, también tiene un efecto muy particular sobre la avicultura. Obviamente que menos demanda por restricciones comerciales hace que haya pues, menos posibilidades de vender, sobre todo en el sector que llaman HoReCa, que es hoteles, restaurantes, cafeterías, cae fuertemente, ¿verdad? En algunos países como Costa Rica lo hemos visto muy ligado también al turismo, y entonces menos turismo son menos gente llegando a consumir, menos gente en los hoteles, menos gente en los restaurantes, cae el consumo y por lo tanto cae el consumo tanto de todos los productos avícolas, pollo como huevos, ¿verdad? Luego viene la caída de ingresos de la población que deprime más la demanda, el consumidor se vuelve mucho más conscientes de valor y de precios y de valor, y por lo tanto entonces es más racional en su compra, digámoslo así, y en algunos casos se ha visto una caída en la demanda de productos en general y obviamente afectando los productos avícolas. Y después están los cambios en los patrones de consumo, donde de alguna manera la gente se está yendo más hacia productos preparados para facilidad de cocinar, ¿verdad? Bueno, tiene que cocinar más en casa y entonces de alguna manera pues mucha gente no está acostumbrada a cocinar en casa y busca ese tipo de productos preparados. Hay más demanda por comida sana, ¿verdad? Porque hay más preocupación por la salud y la gente se está yendo por productos sanos, y en eso los productos avícolas yo creo que llevamos una ventaja, que la gente los tiene como productos relativamente sanos y pueden verse por ese lado favorecidos. Y obviamente el tener más tiempo en casa, pues es más tiempo para cocinar, y aunque sí demandan algo más de productos preparados, pero hay mucha gente que entonces está sustituyendo el consumo en hoteles, sobre todo restaurantes y cafeterías, y algo se va para la casa. Lo otro que hay que tomar en cuenta para el sector avícola latinoamericano es las disrupciones a cadenas de suministros, que creo que de momento no han habido mucho, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Al principio sí hubo algunos problemas de llegada de transportes de materias primas, en el caso de exportaciones, los viajes en contenedores también, atrasos en la llegada de algunos insumos, que yo creo que eso ha tenido algún efecto que por dicha creo que no ha sido más grande de la cuenta en la mayoría de los países. Esa menor demanda que decíamos ha afectado los precios a nivel mundial, y ahí es donde vemos en el gráfico de la izquierda los precios del petróleo, como tuvieron una caída inicial de prácticamente 50% entre diciembre y abril, y luego una recuperación de cerca de 25%, casi siempre hay lo que llaman un overshooting, una caída más fuerte de la cuenta, pero definitivamente los precios, aún que estamos hoy en día de petróleo, están 25% por debajo de lo que estaban en diciembre y prácticamente todo el año 2019 y 2018. Entonces eso sí es un impacto importante que se nota por la pandemia. Curiosamente, ahí tengo otro commodity que es el cobre, muy importante para Chile, donde la caída también fue de prácticamente un 50% y la recuperación llegó a su mismo nivel. ¿Y qué es lo que mueve estos precios de commodities? Básicamente menos demanda, y al haber menos demanda, pues entonces sí hay una caída en los precios de manera importante. Y esa menor demanda también se denota en las materias primas, en las principales materias primas para la producción pecuaria, ¿va? Como es el caso del maíz, el gráfico de la izquierda, o la harina de soya, el gráfico de la derecha, ¿va? Donde entre el normal que teníamos, digamos, entre diciembre, enero, febrero, a los números que estamos viendo ahora, finales de julio, principios de agosto, el maíz ha caído cerca de un 20%, la soya no tanto, pero siempre sigue siendo una caída importante como del 10%, ¿ah? Y esto está básicamente afectado por la menor demanda. El maíz le afecta más el precio del petróleo de manera indirecta a través del etanol. Hay menos demanda, hay menos consumo de combustibles, por lo tanto hay menos demanda de etanol y por lo tanto menos uso de maíz para el etanol. Ayuda mucho que la perspectiva de cosecha para el 2020-2021 también viene muy bien,
pero no ayuda el que haya menos demanda de algunas proteínas animales a nivel general, tanto pollo, cerdo, res, no tanto el huevo, hace que haya menos demanda por materias primas para alimentar pues, esos animales. Y eso se ve, digamos, en el caso de Estados Unidos, agarré estos datos del Chicago, bueno, el Mercantile Exchange, el CME, que los precios de pollo, perdón, de res y de cerdo, todos han caído. En cerdos casi un 50%, en precio ganado en pie como un 25%. En pollo no tenía ese dato ahí, pero también ha tenido una caída fuerte, y en algunos países de Latinoamérica hay información de que los precios del pollo también han caído por menos demanda. Ahí la proteína que tiende a ser ganadora es el huevo, ¿verdad? Donde en la mayoría de los países han anunciado un aumento de demanda. 25, 30%, incluso una noticia que está ahí a la derecha, curiosamente esa es de España, donde la gente está más bien hasta comprando gallinas para tenerlas en el patio de la casa, porque de estar tan metidos en la casa la gente quiere tener una distracción, y resulta que encuentran que comprar gallinas y producir unos huevitos es una manera de entretenerse. Pero en términos generales el huevo sí ha tenido más demanda, un poco a lo que estábamos diciendo antes, que la gente está buscando una relación precio-valor, está buscando además una comodidad a la hora de cocinar, y el huevo tiene esas ventajas que tal vez otras proteínas, sobre otras proteínas animales, y por lo tanto la demanda, lo que ha caído en hoteles y restaurantes de demanda, no ha afectado la demanda global, porque más bien se ha movido más hacia supermercados y otro tipo de mercados de consumo en el hogar, ¿verdad? Incluso en la etapa de llenar la despensa ante el temor de la pandemia, el huevo creo que fue un ganador, en el sentido que la gente lo encontraba también relativamente cómodo de almacenar. No hay que tener el refrigerador en la casa, que mucha gente no lo tiene, y por lo tanto ahí también tuvo su ganancia. Y bien, para ir terminando, ¿qué sigue hacia adelante? Porque lo que hemos visto es, obviamente, tenemos una pandemia que ha afectado fuertemente a todos los países. Eso ha hecho que las autoridades tomen medidas sanitarias fuertes, que ha tenido un impacto sobre la economía, ha tenido un impacto sobre la microeconomía, en el sentido que ha cambiado los patrones de consumo, pero también sobre la macroeconomía, en el tanto hay menos oferta, hay menos demanda, hay menos producción, hay menos empleo, tipos de cambios que se mueven para todo lado, y eso ha hecho que entonces en el caso particular de la avicultura, algunos productos y en algunos países el movimiento ha sido una caída de demanda de pollo, y en la mayoría de los países, en el caso de huevo, ha habido más bien un aumento de demanda que ha hecho que los precios no caigan como ha caído en el caso del pollo, pero otra vez con particularidades de cada país. Pero bueno, yo lo que creo que hay que entender es que Latinoamérica va detrás de otras partes del mundo en términos de pandemia, por lo que hemos visto hasta ahora de efectos de la pandemia todavía falta por ver más. O sea, todavía nos falta y no hemos llegado al final, y entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo maneja cada gobierno su proceso de cierre y de apertura gradual, apertura sin que se vuelva a disparar los casos del COVID-19? Es algo que obviamente va a afectar la parte micro de la economía y eventualmente la parte macro también. Entonces hay que tenerle mucho cuidado, ¿va? Obviamente hay que tener mucha atención al posible aumento de nuevos casos luego de la primera apertura, y ya lo estamos viendo en algunos países donde han empezado a abrir, han tenido que echar para atrás. Y ahí es donde mucha gente habla de que la recuperación económica ya no va a ser en forma de V. Algunos dicen en forma de U, que va a ser más lenta, más alargada. Otros en forma de W, en el sentido que es baja, sube, baja. Otros dicen el Internet, que es el triple W, que es baja, sube, y así vamos a estar mucho tiempo. Y como les decía antes, algunos otros dicen que es Nike, que es una recuperación muy lenta, donde la apertura va a ser muy lenta. Eso nos tiene que hacer entender de que en general el mundo y particularmente Latinoamérica va a haber menos crecimiento y más deuda, lo que significa menos consumo por varios años, ¿verdad?
la situación económica de prácticamente todos los países y de toda la población dentro de cada uno de los países será más mala, lo pongo en esos términos, no, o sea, será un poquito más mala que lo que veníamos acostumbrados en el 2019. Hay una disrupción de las economías y eso hay que prepararlo. O sea, de alguna manera, el otro día venía don Ángel Gurría, que es el presidente o el director ejecutivo de la OCDE en Europa, en París, y decía, todos seremos un poco más pobres, con menos capacidad de consumo, y eso tenemos que entenderlo los que estamos en el negocio avícola, que al final la capacidad de consumo de la gente no va a ser tan fuerte durante unos cuantos años, en el 2021, probablemente hasta el 22, que recuperemos lo que sucede en lo que teníamos en el 2019. Los más pesimistas hablan de hasta 5 años para recuperar el nivel del 2019. Y obviamente con esto también vienen cambios profundos. Decíamos el qué, cómo y para quién producir cambia. Cómo compra la gente, dónde compra, qué tipo de productos compra. Y aún sin medidas restrictivas, los consumidores van a ser mucho más cautelosos en qué es lo que hacen, ¿verdad? Y muchas veces, aunque las autoridades digan, sí, ya usted puede salir y puede salir a la calle y puede ir a un cine, por poner un ejemplo, la gente va a decir, no, es que el cine no me siento seguro y no voy a ir al cine a consumir eso. Ya pueden ir a pasear, no me siento seguro, entonces la gente va a ir mucho más cautelosa y por eso creemos que la apertura va a ser un poco más lenta, ¿eh? Hay más nacionalismo, o sea, vienen cambios en el términos de nacionalismo. Los gobiernos van a tratar de producir más localmente, lo cual puede ser una ventaja para los que somos productores en cada uno de nuestros países, pero también hay que tener cuidado de que muchas veces cuando se importan materias primas de otros países, que eso pueda tener disrupciones en las cadenas de valor que llamábamos, en la parte de logística de cadenas de valor. Lo que sí se piensa es que la mayoría de los países lo que van a tratar es, la mayoría o la tendencia que va a haber a nivel de producción es que las empresas, los productores estén más cerca del consumidor final. Y ahí yo creo que hay oportunidades para tratar de acercarse lo más que se pueda al consumidor, no solo en términos geográficos, físicos, de estar produciendo cerca de ese, sino también incluso de llegarle más cerca al consumidor en la etapa de logística, ¿ah? Menos concentración en China, lo cual genera también oportunidades para la producción local, pero tal vez no tanto para la exportación, ¿verdad? Y los cambios en patrones de consumo que mencionábamos. Para los avicultores de la región, yo creo que está claro que a pesar de la situación económica, siempre hay oportunidades. Rabobank, que es una institución financiera, proyecta que hay un crecimiento de demanda para el segundo semestre. Ya una vez que ha pasado la parte más fuerte de la pandemia, el segundo semestre debería ser mejor, ¿verdad? Ahora, la parte difícil es que ante la caída de precios de pollo también puede haber menos producción de pollo, que entonces haga que los precios puede ser que tiendan incluso a mejorar. O sea, se alivia un poco más de demanda y menos oferta, puede ser que alivie la caída de precios que se ha dado en muchos países y eso da algo de optimismo. Obviamente hay que estar muy atentos a los cambios de patrones de consumo, cómo cambia su consumo para acercarse más a ese consumidor y poderle atender en sus demandas que son diferentes. Y en eso me parece que la innovación será clave, ¿verdad? Tanto para adaptarse a los cambios en consumo como para ser más eficientes. Si el consumidor va a ser mucho más racional, más buscando precio-valor, hay que ser muy eficientes para poder atender las demandas de los consumidores al precio más bajo posible. Ahí el uso de tecnologías obviamente es clave y la era de la tecnología y de la información es algo que hay que aprovechar y en el sector avícola me parece que hay enormes oportunidades al respecto, ¿ah? Creo que hay que revisar todos los procesos productivos, todos los procesos de logística para ser muy eficientes y obviamente creo que no hay que descartar la búsqueda de alianzas que pueda ayudar a compensar la caída de volumen de ventas durante unos años y entonces generar sinergias entre diferentes alianzas que puedan generar seguir siendo competitivos en este mercado. Definitivamente hay muchos retos, son nuevos retos para empresarios, para gobiernos, que nos obligan sobre todo a ser todos mucho más flexibles en nuestro pensamiento, pensar de que esto van a haber cambios, no sabemos cómo van a ser los cambios, pero hay que estar preparados para esos cambios que se avecinan para poder ser mucho más, o sea, para poder sobrevivir en un entorno que cada vez es más cambiante.
Con eso yo termino mi presentación. Muchísimas gracias y totalmente dispuesto a contestar algunas preguntas que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mesalles, por su excelente presentación. Ha sido muy clarificante, a pesar de que este tema de la economía es como una bola de cristal, ¿verdad? Pero le agradezco por la presentación. Recordarles que pueden seguir enviando sus preguntas a través del chat y que al final de la sesión pueden responder una encuesta, si fueran tan amables. Y vamos a empezar con la sesión de preguntas. Por acá tengo una. Dice, dentro de la crisis han habido algunas empresas y segmentos que se han beneficiado, por ejemplo Amazon. ¿Se han identificado segmentos avícolas o modelos de negocios que sean exitosos durante y después de la pandemia? Claro, a ver, Amazon yo creo que es un buen ejemplo. Yo lo usaba en mi columna semanal de la semana pasada. Una empresa que, bueno, un emprendedor, un empresario que tomó riesgos importantes al inicio, innovando, haciendo algo diferente que nadie más estaba haciendo. Y al final, y con una empresa muy enfocada en atención al cliente, ¿verdad? Y yo creo que de esa misma manera, ese tipo de cambios es lo que uno debería esperar en el sector avícola, y los ganadores van a ser los que tomen algunos retos para acomodarse a ese nuevo normal que se ha llamado, y también los que se enfoquen en consumidores. Creo que, digamos, como segmento ganador, de momento lo que hemos visto es el sector de producción de huevo, que con un producto de alto valor a un precio relativamente bajo en la mayoría de los países, que sigue siendo una de las proteínas animales más baratas, creo que ha sido un ganador en casi todos los países. Y lo otro, particularmente sin nombrar ejemplos, pero sé que hay en diferentes países, empresas que se han acercado más al consumidor de alguna manera, tratando de llegarle más cerca a lo que decíamos al consumidor, son los que han tendido a ser también ganadores. Perfecto, Luis. Tenemos otra consulta por acá. Pregunta, ¿cuál es su proyectado personal para el sector avícola en la región? ¿Se seguirán integrando verticalmente los grandes y los medianos avicultores de pollo y huevo tienen alguna oportunidad sobre las otras proteínas? A ver, el fenómeno de integración es algo interesante y, bueno, de alguna manera yo lo decía ahí, la búsqueda de alianzas creo que va a ser algo que vamos a ver, y en ese sentido probablemente sí veamos algo más de procesos de integración dentro de la región. Y esas integraciones puede ser incluso, digamos, ver empresas que se mueven dentro de diferentes proteínas para diversificar, o incluso de producción de proteína animal pasarse a otros, o sea, juntarse con otros tipos de alimentos, digámoslo así. O sea, yo creo que ese tipo de integraciones sí las vamos a ver. La búsqueda de eficiencias y reducción de costos en épocas donde hay una baja en el consumo, creo que sí va a incrementar ese tipo de alianzas, ¿verdad? Ahora, yo igual creo que hay oportunidades siempre para los productores medianos, incluso hasta los pequeños, porque son los que tienen más flexibilidad, y en tiempos de crisis son los que pueden de alguna manera adaptarse más rápido a los cambios. Y ahí obviamente los pequeños y medianos que se adapten a los cambios, que se acerquen más a los consumidores, son los que también tienen más posibilidad de sobrevivir en estos momentos, que creo que sí van a ser un poco más de sube y baja que en otras épocas. Perfecto, gracias. Acá tenemos otra consulta, esta específicamente en Costa Rica. ¿Cómo visualizan en Costa Rica un crecimiento del 6% para el 2021 si para este 2020 tenemos un -3 y hay que llegar a 3% en el 2021 con las decisiones que se están tomando con respecto a la economía y turismo? A ver,
la última proyección del Banco Central acá, que salió esta semana pasada, ya dio un decrecimiento para el 2020 de -5, o sea, un decrecimiento del 5%, crecimiento -5%, y para el 2021 creo que está dando positivo como un 3%. Claro, cuando uno compara un 3%, dice, ¿cómo vamos a llegar a un 3%? Lo que está haciendo en el 2021, lo que está haciendo es comparando contra una base mucho más pequeña. O sea, recordemos que el 2020, al decrecer 5%, sería que ya es de 100 pasó a 95. 95 más un 3% no llega ni a 98, llega como a 97, sigue estando muy por debajo del 2020 y incluso, más bajo que el 2019, perdón. Ahora, la otra parte de la pregunta, yo creo que está claro, cuando uno habla de que hay medidas de contención, de que de alguna manera creo que hay que estar conscientes de que son necesarias algún tipo de medidas de contención para reducir el crecimiento de los contagios por la enfermedad, para no saturar los servicios médicos, hospitalarios o sanitarios de cada país. Pero, bueno, yo creo que en esto nadie tiene la verdad absoluta de decir, ok, yo cierro hasta aquí, cierro estas actividades y estas otras no. Pongo este tipo de restricciones o estas no. Yo creo que ahí hay un desconocimiento total y lo que se ha visto es que la mayoría de los países van a prueba y error. Algunos los han afectado menos la economía, otros la han afectado más, ¿verdad? Y es un juego bien complicado. En Costa Rica sí me parece que en alguna medida, ya viendo lo que ha pasado, se les ha ido la mano en restricciones en algunas actividades económicas, que está haciendo que el efecto económico sea más fuerte, y probablemente lo que veamos es que el 2019 el 2020 la caída sea más que ese 5%, yo calculo que va a ser más cercano al 6%, y la recuperación del 21 va a ser muy lenta, por eso si acaso un 2 o un 3%, lo que nos hará que en el 2021 estemos 4 o 5% por debajo del 2019. Perfecto, don Luis, gracias por la respuesta. Recordarle a todos que les agradecemos llenar la encuesta al final del webinar. Esto nos ayuda a mejorar a todos. Acá tengo otra pregunta. ¿Cómo ve las probables políticas proteccionistas avícolas de los países y el efecto sobre el mercado internacional de estos productos? Lo que decían en una de las filminas al final, creo que es una tendencia que sí lo vamos a ver, en el sentido de que la respuesta de muchos políticos va a ser a aumentar el proteccionismo de alguna manera, a fomentar más el nacionalismo, a pensar que estratégicamente depender, una dependencia absoluta de la importación de productos de consumo puede no ser lo mejor, sobre todo cuando se avecinan este tipo de pandemias, ¿verdad? Entonces sí creo que vamos a ver una tendencia hacia más medidas proteccionistas, que puede ser que incluya los productos avícolas, en el tanto se fomente más estar adentro, más producir internamente. A mí lo que me preocupa de eso es que ese tipo de medidas usualmente tienden a a elevar los costos de producción, porque pensemos en el negocio avícola, no es nada más ponerle un arancel a la importación de huevos o de pollo, o restringir las importaciones de alguna manera, sino que también probablemente se vea a la producción de granos, ¿verdad? Bueno, y aunque en Sudamérica son productores exportadores de granos en la mayoría de los países, lo que es en Centroamérica somos importadores netos de esas materias primas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que la importación es libre de maíz y de soya y de otros granos, el que empiecen a poner restricciones porque nos pidan que aquí hay que producir granos, aquí no tenemos el tipo de terrenos, ni la tecnología, ni la capacidad para producir eso, encarecería nuestros productos,
Y cuando ese tipo de políticas no se toman de manera coordinada y hay diferencias entre países, entonces más bien el comercio de productos finales entre países puede verse aumentado, y legal o ilegalmente, haciendo que entonces producciones locales se puedan ver afectadas. Entonces yo creo que es algo que hay que analizar con cuidado. Creo que sí van a haber efectos de este tipo digamos, este tipo de restricciones sobre la avicultura, que en algunos países pueden ayudar, en otros países más bien pueden perjudicar, y creo que eso hay que ponerle mucha atención. Gracias, don Luis, por su respuesta. Acá tenemos otra pregunta. Dice, se escucha en el sector avícola de una baja de encassetamiento en los diferentes países. Ante esta situación, los precios se han incrementado. ¿Esto no ayudaría a una recuperación más rápida? Una baja, la pregunta decía una baja en encassetamiento, o sea, probablemente en nacencia, ¿sí? Sí, señor. Sí. Sí, en nacimientos y encassetamiento en granja. Sí. Sí, a ver, creo que parte del efecto, sobre todo en el lado de pollo, ¿verdad? Donde se ha visto una reducción de precios en la mayoría de los países, precisamente porque la demanda cayó. Han habido ajustes de nacencias o de encassetamientos, ¿verdad? Entonces la producción se ha ajustado hacia la baja, y de ahí que hay gente que lo que está esperando es que para el segundo semestre, en el caso del pollo, se vea una recuperación de precios, ¿verdad? Pero va a ser una recuperación de precios con niveles de producción más bajos, y con igual demanda que en términos absolutos va a ser más baja que lo que había, digamos, en el 2019. Entonces sí, es un aspecto favorable el aumento de precios para el segundo semestre, pero viene de un efecto negativo, y que es una caída en la producción. No necesariamente es porque la demanda está mucho más alta. La demanda sí puede que crezca en el segundo semestre comparada con el primero, pero es porque el primero fue un semestre de muy baja demanda en términos generales. En el huevo creo que es al revés, más bien, que se ha visto en la mayoría de los países con un aumento de demanda y por lo tanto un aumento de precios, y eso puede hacer que más bien haya aumentos de nacencias en el caso de pollitas para producción de huevo, que se genere en un mayor crecimiento, en precios que tiendan hacia la baja. No sé si para el segundo semestre, como ahí hay un rezago más importante en el caso del huevo, si no es para el segundo semestre, para el primer semestre del 2021. Muchas gracias, don Luis. También para los que preguntan por acá, este webinar quedará grabado, y en el correo con el cual ustedes se inscribieron les llegará un link en el cual podrán acceder más adelante para verlo nuevamente y poder ver toda esta sección de preguntas y demás. Don Luis, por acá le tengo otra pregunta. Dice, ¿este consumo de huevos que aumentó con la pandemia se espera que se pueda mantener después de la pandemia o puede llegar a caer? ¿Cuál es su expectativa? A ver, pregunta interesante. Cuando decimos que hay cambios en los patrones de consumo en general de la gente, lo que tenemos claro es que va a cambiar. Lo que no tenemos claro es cómo va a ser ese cambio. Yo creo que en este periodo de la pandemia el huevo ha tendido a ser favorecido porque es una proteína relativamente barata, porque tiene facilidad para preparación, facilidad de almacenamiento, y entonces en tiempos de pandemia es un producto que ha sido más demandado. Pero cuando lleguemos al normal, que habrá que ver cuándo es ese nuevo normal, si es probablemente en el 2021, yo creo que la demanda de huevo probablemente vuelva ya a estabilizarse y probablemente a un nivel más bajo, ¿verdad? No necesariamente es esto algo que se va a mantener, y obviamente hay la competencia de otras proteínas animales, ¿verdad? Incluido obviamente el pollo, pero cerdo, res, etcétera, que como hemos visto que también puede ser que hayan tenido ajustes de precios que entonces compitan más con el huevo para normalizar. O sea que yo creo que sí se ha visto favorecido, pero no necesariamente lo veo como un cambio
permanente. Puede ser, a ver, no sé si, por lo menos aquí en Costa Rica el huevo es muy utilizado en desayuno, yo creo que en muchos países de Latinoamérica también. Mientras la gente se quede más en casa teletrabajando, pareciera que tiene un poco más de tiempo para desayunar más tranquilo y eso está favoreciendo más el consumo del huevo. ¿Qué tanto la gente se va a quedar teletrabajando después de que pase la pandemia? No está claro y por lo tanto ese efecto probablemente también se disipe. Entonces, creo que si es ganador ahora, no necesariamente va a ser un ganador permanente en el largo plazo. Gracias, don Luis. Otra pregunta por acá. ¿Es recomendable aumentar la actividad productiva avícola, hablando de crecimiento e inversión en estos tiempos de pandemia? A ver, una de las conclusiones que yo apuntaba es que esta pandemia lo que nos está haciendo es a todos un poco más pobres, digamos, todos como habitantes de Latinoamérica o agentes económicos, como quieran decirlo. Hay menos dinero disponible, va a haber menos dinero disponible, lo que hace que entonces las ventas en volumen, probablemente su crecimiento se vea restringido en los próximos 2, 3, 4 años. ¿Verdad? Depende de qué tan fuerte dure esto y qué tan rápido o lenta sea la recuperación. Entonces, inversiones en aumento de producción, de niveles de producción, creo que tienen que ser muy bien pensados y muy bien evaluados. Me parece que inversiones en mejoras tecnológicas, en mejoras de eficiencia, no solamente desde el punto de vista productivo, sino de las cadenas de logística, sobre todo para ser mucho más eficiente y estar más cerca a los consumidores, ¿verdad? Y para reducir, o sea, para llegarle más, de manera más directa al consumidor y a un costo más bajo, ese tipo de inversiones me parece que son las que son las llamadas a hacerse en estos momentos. Obviamente, conforme vaya pasando el tiempo y vayamos recuperando, ahí tendremos un mejor panorama para poder hacer inversiones de crecimiento económico. Pero yo me parece que en términos generales, obviamente hablando, porque obviamente hay casos de casos y en algunos mercados particulares alguien puede identificar una manera de crecer, pero yo en términos generales me parece que no es el momento para crecer, sino para fortalecerse y mejorar eficiencias en costos. Perfecto, don Luis. Gracias. Acá tenemos una pregunta más. ¿Afectará la economía globalizada y pasaremos a otro tipo de relaciones comerciales después de esta pandemia? Sí, yo creo que en términos generales hay un cuestionamiento, digámoslo así, sobre el grado de globalización que teníamos y mucha gente lo que va a estar pensando es, y lo que decíamos, los países yéndose más hacia el nacionalismo, más tratando de encerrarse, no depender tanto de lo que venga necesariamente de afuera. Y eso, a ver, obviamente la ola de globalización y sobre todo con los cambios tecnológicos que han habido y que creo que seguirán habiendo, la globalización lo que va a pasar es que va a ser diferente, ¿verdad? Sí, algunos países van a tratar de encerrarse y producir más localmente. En algunos otros casos, la producción que antes estaba muy diversificada alrededor del mundo se concentre más en regiones, ¿verdad? Y creo que nuestra región puede tener ahí una ventaja en el sentido que estamos mucho más cerca de Estados Unidos y nos puede ayudar a que entonces producciones que están hoy dispersas por China o India o Asia en general vengan a estar más cerca de Estados Unidos y ahí nos veamos favorecidos los países de Latinoamérica. Y lo otro es que a ver, dentro de esos cambios de globalización, la tecnología, como decía antes, creo que va a ser un gran factor que va a ayudar enormemente o que va a seguir promoviendo esos cambios y va a ser esa globalización diferente en el tanto va a usar más tecnología para estar cerca de los consumidores y no necesariamente moviéndose físicamente. Entonces, sí creo que va a haber movimientos para menos globalización, pero al final la tendencia de las tecnologías va a ser que
como mundo nos sigamos estando igualmente unidos y la globalización creo que no se va a detener. Perfecto, don Luis. Le agradecemos muchísimo por esta excelente exposición, por resolver las preguntas. Comentarles a todos que hay preguntas sin resolver, serán contestadas vía correo electrónico posteriormente, y les agradecemos muchísimo resolver la encuesta para ayudarnos a mejorar en estos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación.